Hola a todos y a todas. Bienvenidos a la clase de extracción de aceites esenciales por hidrodestilación. Muy bien, hay varias técnicas por las que podemos obtener un aceite esencial. Bueno, digamos que a- como tal, a lo que es un aceite esencial, casi siempre utilizamos la misma técnica que sería la destilación por arrastre con vapor o alguna modificación de este estilo. ¿En qué funciona? ¿Cómo funciona la destilación de arrastre con vapor? Bueno, más o menos como una destilación, como ustedes ya funcionan, ya lo conocen, ya lo vieron, ya sea en la clase de instrucción o directamente en el laboratorio. En una destilación, nosotros calentamos el disolvente hasta que se evapore. Y luego pasa por un condensador donde esa sustancia que se evaporó, ese vapor que se generó, se enfría nuevamente, vuelve a condensar y lo recogemos en otro recipiente. En la destilación por arrastre con vapor, lo que sucede es que ese vapor, en vez de ir directamente al condensador, pasa a un segundo recipiente donde tenemos un material vegetal que es al que le vamos a extraer nuestro aceite esencial. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, el vapor que nosotros estamos generando en el primer balón, lo que hace es, bueno, se transmite y llega al segundo balón en forma de vapor y ese vapor, al estar caliente en estado gaseoso, entonces continúa su camino, digamos, hacia el condensador, pero primero tiene contacto con la muestra. Entonces, en el estado gaseoso, todas las sustancias son solubles, no podemos tener en dos fases en estado gaseoso, siempre todo va a ser soluble. Entonces, al tener el vapor de agua en estado gaseoso, también transmite una parte de su energía a, a, a la muestra y los compuestos volátiles, que son los que componen el aceite esencial, entonces pasan al estado gaseoso también, donde todo es soluble y siguen juntos su camino hacia el condensador. Luego, cuando se enfrían, entonces recogemos eh, una mezcla que se va a separar en dos fases, que serían el agua, que es, digamos, el transporte, lo que se lleva nuestro aceite esencial, y una segunda fase, que sería nuestro aceite esencial. Una variante de la destilación por arrastre con vapor es la hidrodestilación, donde básicamente, bueno, lo que hacemos es simplificar un poquito más el equipo y en vez de tener dos recipientes, uno con el disolvente y otro con el material vegetal, acá tenemos solamente un recipiente donde mezclamos el agua y el material vegetal. Entonces, bueno, el principio es básicamente el mismo, se evapora el agua y cuando se evapora, esas burbujas de vapor de agua llevan consigo los componentes volátiles de la planta o del material que tengamos acá. Vuelven a condensar y obtenemos nuevamente una mezcla de agua y del aceite esencial. Una, una forma un poquito distinta de obtener un aceite esencial que no es tanto como un aceite esencial, sino que sería más una extracción, que lo vamos a ver en el siguiente conjunto de prácticas que vamos a realizar. Pero es utilizar la extracción asistida por ultrasonido. Es una técnica muchísimo más rápida. El ultrasonido lo que genera es el efecto de cavitación. Entonces, las ondas ultrasónicas en el disolvente o en cualquier líquido en general generan unas burbujas de aire en ese líquido. Esas burbujas se comprimen y se expanden por efecto de las ondas ultrasónicas, van creciendo y en algún momento crecen tanto que implosionan. Entonces, ese efecto de implosionar, bueno, provoca, por un lado, que la muestra, por ejemplo, se vaya fragmentando o que se vayan también haciendo pequeños huecos o pequeños espacios en la muestra
donde el disolvente puede llegar, bueno, puede entrar. Entonces, la extracción asistida por ultrasonido normalmente es una técnica que acelera los procesos de extracción. Por ejemplo, si ponemos una muestra solamente con el disolvente y lo ponemos en agitación y lo comparamos con una muestra que ponemos en ultrasonido, la extracción con el ultrasonido va a ser mucho más rápida y mucho más eficiente. Sin embargo, esto sigue siendo una extracción. Entonces, lo que vamos a obtener es un extracto realizado con un disolvente y no específicamente un aceite esencial. Normalmente vamos a tener los componentes que se extraen en el aceite esencial, los vamos a extraer también en el ultrasonido si utilizamos un disolvente adecuado, algún disolvente no polar, pero también vamos a extraer otras cosas adicionales. El aceite esencial obtenido por hidrodestilación o por destilación con arrastre con vapor va a ser un aceite esencial muchísimo más puro. Vamos a tener solamente esos componentes volátiles, esos componentes que normalmente generan algún tipo de olor y en una extracción con ultrasonido vamos a tener por ahí otras cosas mezcladas. Otras cosas que no son volátiles, pero que sí son no polares, como por ejemplo grasas o aceites, cosas por el estilo. Entonces, bueno, ¿qué es un aceite esencial? En su mayoría, en su gran mayoría, son derivados del isopreno. El isopreno es esta estructura que tenemos por acá, una estructura de 5 carbonos. 4 carbonos en una cadena lineal y el quinto carbono es una ramificación en el segundo carbono. Esta estructura se deriva, bueno, de esta otra que está por acá, del pirofosfato, se me fue el nombre, por ahí estaba en, en la teoría. Eh, pirofosfato de isopentenilo, me parece. Entonces, bueno, esa es la estructura que en, en los organismos vivos o en los procesos biológicos de las plantas, entonces, bueno, se transforma en el isopreno o se transforma de una vez en los aceites esenciales que los que se derivan de esa estructura del isopreno se conocen como terpenos. Y entre los terpenos podemos tener varias clasificaciones dependiendo de la cantidad de unidades de isopreno. Los monoterpenos van a tener 2 unidades de isopreno, los sesquiterpenos, que son mono y sesquiterpenos son entre los más comunes que podemos encontrar. Los sesquiterpenos tienen 3 unidades de isopreno. Luego los diterpenos, que tienen 4 unidades. Los triterpenos, que tienen, perdón, no 5, sino 6 unidades. Entonces van como en parejas. Monoterpenos tiene 2, diterpenos 4, triterpenos 6 y por ahí en medio tenemos los sesquiterpenos con 3 unidades de isopreno. Entonces un terpeno, digamos que una forma de reconocerla rápidamente es la cantidad de carbonos que tiene en su estructura. Si es un múltiplo de 5, entonces probablemente vamos a estar hablando de un terpeno. También lo que hacemos con esta unidad de isopreno es acomodarla en diferentes posiciones que se unan de diferentes formas, con enlaces en diferentes lugares y además podemos cambiar los grupos funcionales que están unidos a esa estructura de carbono, a la estructura base del isopreno. Entonces, de esta manera podemos tener una gran variedad de compuestos que se consideran dentro de los terpenos. Las propiedades que tienen los aceites esenciales, bueno, son volátiles, entonces generalmente vamos a tener un olor bastante característico. También son fuente de sabor.
de algunas sustancias, de algunas plantas, y algunos incluso pueden tener algunas propiedades analgésicas. Por ejemplo, el aceite esencial del clavo de olor eh, tiende a dormir o tiende a tener un efecto un poco sedante. Pueden probarlo fácilmente. Muerdan un clavo de olor y entonces van a sentir cómo la boca se les duerme un poquito. Entonces, bueno, algunos ejemplos de aceites esenciales. La mayoría de estos, si ustedes los revisan, van a ver que son terpenos. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, vean por ejemplo el limoneno. Tenemos acá una estructura de 1, 2, 3 y 4 carbonos y el quinto como una ramificación. Y del otro lado, 1, 2, 3, 4 carbonos y el quinto como una ramificación. Entonces, el limoneno podemos decir que es un monoterpeno. Está constituido por 2 unidades de carbono. El geranial, un poquito más sencillo también. 4 carbonos y el quinto como una ramificación, este que está por acá. Luego, 1, 2, 3, 4 carbonos y el quinto como una ramificación. Entonces vean que tenemos acá dos ejemplos de dos monoterpenos. Ambos se constituyen por 2 unidades de isopreno, pero lo que cambia es la forma en que están enlazadas esas 2 unidades de isopreno. Y además en el geraniol tenemos también por acá un grupo funcional adicional, un aldehído. Entonces, aquí ya vemos un poco la variación que podemos tener dentro de los terpenos. Por ejemplo, bueno, el cinamaldehído, que lo podemos encontrar en la canela, este no es un terpeno, es uno de esos casos, digamos, raros donde el aceite esencial no se constituye por un terpeno, pero también es parte del aceite esencial. Lo mismo sucede con el eugenol en el clavo de olor, tampoco es un terpeno, pero es el componente, es uno de los componentes principales del aceite esencial para el clavo de olor. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros la hidrodestilación en un laboratorio de distancia con materiales que podemos encontrar en el hogar? Bueno, vamos a aplicar el mismo principio, pero de una manera, digamos, un poco diferente. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, nuestro material vegetal, tratar de tenerlo en pedacitos bien pequeños eh, que, para que la extracción sea lo más eficiente posible y además para que se acomode un poco mejor en nuestro equipo que vamos a montar. En este caso, el ejemplo es con zacate de limón. Entonces, acá está el zacate de limón y ya picado lo ponemos en una taza. Bueno, más o menos como para medirlo, nada más. Ok, luego viene la parte, digamos, importante sobre el procedimiento. Vamos a ver dos posibles formas de hacer la hidrodestilación. La primera, vamos a utilizar un pichel metálico que podamos calentar en la cocina, o si no, también algunos picheles eléctricos podrían funcionar. Bueno, pichel o tetera. Lo importante de este pichel es que la boquilla de salida esté en la parte superior. Hay algunos que lo tienen en la base, entonces ahí no nos va a funcionar. ¿Por qué? Si lo tienen en la base, esa boquilla va a estar cubierta con el agua, entonces no va a permitir la salida del vapor. La idea es que esta boquilla esté en la parte superior porque acá, dentro del pichel, nosotros vamos a tener el material vegetal con el agua, digamos que va a ser como nuestro balón donde vamos a calentar, y la boquilla del pichel va a ser como nuestra cabeza de Claisen eh, para ya darnos la salida hacia el condensador. Entonces, por acá, por esta boquilla, es por donde va a salir nuestro vapor. Nuestro vapor de agua que arrastra o que se lleva consigo los aceites esenciales.
Vamos a necesitar también una botella de plástico que sea desechable. ¿Por qué? Porque la vamos a estropear, básicamente. Le vamos a hacer un hueco, ojalá de la mitad o un poquito hacia arriba, un hueco del tamaño suficiente para que pueda entrar la boquilla. ¿Cuál va a ser la función de la botella? Bueno, va a ser nuestro condensador. Ahora, aplicando un poquito de ingeniería o de reparaciones estilo MacGyver, si saben lo que es, lo que vamos a hacer es, bueno, introducir la botella por ese hueco que le hicimos dentro del, bueno, que la boquilla del pichel quede dentro de la botella y lo sostenemos con algo para que no se vaya a salir. Puede ser cinta adhesiva, puede ser un mecate tal vez, un mecatito o un hilo, lo que ustedes tengan a disposición. Eh, Algo importante cuando le hacen el hueco a la botella es que procuren que la botella no quede tocando la superficie, sino que quede completamente levantada. ¿Por qué? Bueno, este pichel lo vamos a poner a calentar sobre una superficie caliente. Si esta botella también toca esa superficie caliente, entonces se va a derretir y se le va a hacer un hueco acá abajo y todo nuestro aceite esencial va a regarse. Entonces vamos a perder nuestro producto de interés. Entonces que quede como flotando. eh, la botella, digamos, pueden hacerle el hueco como a la mitad, no hay ningún problema. O si es una botellita un poquito más pequeña, entonces se lo hacen más arriba. Aquí no hay ningún problema en ese sentido. Lo importante es que la mayoría del vapor llegue a salir y a entrar más bien dentro de la botella, que va a ser lo que va a actuar como nuestro condensador. Okay, aquí me pasé un poquito. Luego lo que ponemos es a calentar el pichel. Lo tenemos que calentar a ebullición, pero en el momento en que ya escuchemos la ebullición, que se escuchan las burbujas, le bajamos el calor para que se mantenga con una ebullición suave. Vamos a observar cómo el vapor, bueno, llega, empieza a salir del pichel, se acumula en la botella y empieza a condensar en las paredes. Recordemos que, bueno, la condensación que hacemos en el laboratorio, nosotros tenemos una cama de agua para enfriar ese vapor. Acá no vamos a tener eso, entonces la botella, bueno, se va a calentar bastante. Podemos ayudar un poquito a la condensación si en esta parte donde llega el vapor le colocamos un paño húmedo para ayudar a enfriar un poquito. El paño se va a estar calentando, entonces tenemos que estar en ese proceso constantemente, humedeciendo el paño con agua de tubo y volviéndolo a poner para que vuelva a enfriar otro poquito. Muy bien, cuando paramos de hacer la ebullición o la hidrodestilación? Bueno, como ustedes supondrán, este equipo no está completamente sellado. Entonces, el vapor con el aceite esencial va a estarse saliendo casi que por todo lado. A nosotros nos va a llegar el olor característico de la planta que estemos utilizando. En algún momento, transcurridos entre 40 minutos, una hora más o menos, eh, si es alguna planta vegetal, nosotros vamos a detectar un cambio en el olor. Al inicio vamos a tener ese olor rico del aceite esencial, el olor característico de la planta, y más o menos a los 40 minutos, una hora, o puede ser que incluso un poquito antes, vamos a detectar un olor como de planta quemada. Entonces, en ese momento, paramos de calentar y dejamos ahí unos minutos a que se enfríe primero, antes de manipular el equipo, que bueno, va a estar bastante caliente. Luego, lo que sigue es ese líquido que vamos a recoger en la botella, bueno, lo pasamos a un recipiente transparente, simplemente para poder tener un poquito mejor de visión de lo que nosotros obtuvimos, y lo vamos a colocar unos 20 minutos en el refrigerador para que baje la temperatura. Bueno, lo dejamos primero que se enfríe a temperatura ambiente y luego lo metemos al refrigerador.
Cuando bajamos la temperatura, va a bajar la solubilidad, y si baja la solubilidad, entonces vamos a lograr, si todo sale bien, vamos a observar dos fases en ese poquito de agua que nosotros vamos a recuperar. En este caso, esa segunda fase o ese aceite esencial que se logró separar, lo podemos ver acá. Es una gotita bastante pequeña, pero bueno, eh, por lo menos se logró separar un poquito. Si no se logra separar nada, ni una gotita pequeña, bueno, no se preocupen. Describan ustedes las características que observan en el hidrodestilado, en la mezcla del agua con el aceite esencial. Vamos a trabajar con poquitas cantidades, entonces vamos a obtener poquito aceite esencial. Además de eso, bueno, vamos a tener por ahí algunas fugas en el equipo. Entonces, al final el aceite esencial que obtenemos es una cantidad bastante reducida, pero la idea es por lo menos obtener esa mezcla de agua con el aceite esencial. Y lo que hacen es caracterizarlo. Bueno, ¿cómo lo pueden caracterizar? Bueno, ¿cómo se ve ese aceite esencial? ¿Cómo se ve esa mezcla del agua con el aceite esencial? Y más importante todavía, el olor que tiene ese aceite esencial. Ya una vez que hacen eso y que tienen toda la información necesaria para el informe, para el reporte, entonces, bueno, ¿qué hacen con el aceite esencial? Bueno, pueden botarlo por la pila sin problema, o si quieren aprovecharlo, podrían, por ejemplo, utilizar un difusor de estos difusores de aceites esenciales. ¿Con qué trabajan? Bueno, hay que ponerles agua y una gotita del aceite esencial. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener acá? Agua con el aceite esencial. Entonces pueden aplicarlo directo sobre un difusor, o también, si no tienen, entonces lo ponen en un recipiente resistente al calor y ponen debajo una vela. Entonces, la vela, al calentar la mezcla, bueno, va a provocar que se evapore ese aceite esencial y va a generar el mismo efecto del difusor, llenar la habitación con el olor del aceite esencial. Eso ahí nada más como para aprovechar un poquito el producto de la práctica que van a realizar. ¿Qué pasa si no tienen un pichel adecuado o no consiguen, por ejemplo, la botella? Bueno, por alguna otra razón no pueden montar ese equipo que teníamos antes. Bueno, podemos hacer una pequeña variación. Este no es el equipo más recomendable, bueno, aunque también tendrá sus pros y sus contras. Entre sus contras es que todo el equipo se va a calentar en mayor medida. Entre sus pros, bueno, probablemente vamos a tener un poquito menos de fugas del vapor con el aceite esencial. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a buscar una olla lo más alta posible, no tanto ancha, sino alta. Colocamos una taza en el centro. Esta taza lo único que o la única función que tiene es levantarnos un poquito, darnos un poquito de altura. Encima vamos a colocar otra taza, que es donde vamos a recoger el aceite esencial. ¿Por qué tenemos que calentarla? Bueno, porque nosotros la olla la vamos a poner en la cocina, la vamos a poner a calentar, y todo el líquido acá vamos a poner, bueno, el agua con nuestro material vegetal, y eso se va a calentar. Entonces, esta taza primera va a estar muy caliente. Si aquí nosotros recogemos el aceite esencial, ese aceite se vuelve a calentar y se vuelve a evaporar. Entonces lo vamos a levantar un poquito para por lo menos reducir un poquito ese calentamiento. Luego, la tapa de la olla la vamos a poner de forma invertida. Entonces, el vapor, al llegar a la tapa, va a condensar y va a escurrir hacia el centro, que va a ser la parte más baja de la olla, y va a caer sobre esta segunda tacita que nosotros tenemos por acá. Ojalá que la tapa no sea de vidrio, ojalá que sea de metal, o por lo menos de vidrio refractario, que sea resistente al calor, porque si no, bueno, corremos el riesgo de que se pueda quebrar o de que se pueda reventar esta tapa. Si es una tapa de aluminio, bueno, de metal,
o si están con, no, bueno, mejor no se los digo, solo si es de metal, acá arriba podemos poner ya sea o un pañito húmedo o cubitos de hielo para ayudar a la condensación. No hagan eso si es una tapa de vidrio porque el cambio de temperatura ahí sí que la podría quebrar. Y bueno, es más o menos lo mismo, calentamos por unos 40 minutos, luego dejamos enfriar y recogemos el hidrodestilado que vamos a obtener en esta segunda taza en la parte superior. Y bueno, esa sería la práctica de hidrodestilación, donde vamos a aplicar más o menos el mismo concepto de destilación, pero para obtener el aceite esencial de un material vegetal. ¿Qué material vegetal? Bueno, el que ustedes gusten, el que tengan a su disposición, el que puedan conseguir o el que quieran hacer. Si tienen dudas, pueden preguntar a sus asistentes o a nosotros, los profesores, y nosotros les aclaramos si es una planta, digamos, adecuada para utilizarlo. Si es alguna planta, por ejemplo, que no está en la lista que viene en el procedimiento escrito. Y bueno, eso sería todo. Mucha suerte y que obtengan un bonito hidrodestilado.